¿Recuerdas la matriz de datos? Esta es una forma adecuada si lo que quieres ver son cada caso de la muestra por separado. Pero si lo que nos interesa es el conjunto de datos, necesitamos otras herramientas. Para realizar este resumen de datos, contamos con tres herramientas: la tabla de distribución de frecuencia, los gráficos y las medidas de resumen. En esta ocasión vamos a enfocarnos en la tabla de distribución de frecuencias. Estas, como su nombre lo indica, nos van a mostrar la frecuencia de ocurrencia de cada categoría o valor de la variable. Esto quiere decir que es la cantidad de casos que se observan en un determinado valor de una variable. En una tabla de distribución de frecuencia encontramos la frecuencia absoluta simple, que nos brinda el número de casos que asumen cada valor de la variable, proporcionando una visión directa de la distribución. La frecuencia relativa simple, que nos revela la proporción de casos que asume cada valor, permitiéndonos entender la importancia relativa de cada punto de datos. La frecuencia absoluta acumulada nos sumerge en la acumulación de casos hasta un valor específico, brindándonos una perspectiva acumulativa de la distribución. Y la frecuencia relativa acumulada nos muestra la proporción acumulativa de casos, llevándonos más allá de las cifras individuales hacia un panorama más general. En las variables continuas vamos a encontrar en ocasiones que las categorías están construidas como clases de intervalos. Por ejemplo, podemos encontrar una tabla en la que las categorías son de 17 a 19 años, de 19 a 21 años, etc. Definir la amplitud de cada intervalo se convierte en una tarea clave, representando la distancia entre el límite inferior y superior de cada categoría. En este caso, serían 2 años. Se llaman límites exactos, sumando y restando media unidad a los límites de cada intervalo. Proporcionando una precisión adicional en nuestro análisis, en este caso serían 16,5 el límite exacto inferior y 19,5 el límite exacto superior de esa categoría. Con marca de clase nos referimos al punto medio de cada intervalo, obteniéndolo mediante el promedio de los límites inferiores y superiores, proporcionando una referencia central para nuestras observaciones, en este caso 18. Además de la tabla de distribución de frecuencia, también se pueden utilizar diferentes tipos de gráficos para describir los datos. Algunos ejemplos son los diagramas de barras, diagramas de sectores, histogramas y polígonos de frecuencia. Estos gráficos permiten visualizar de manera más intuitiva la distribución de datos y facilitan su interpretación. El diagrama de barras muestra barras para cada categoría, donde la altura de cada barra representa la frecuencia de esa categoría. El diagrama de sectores utiliza sectores de un círculo para representar la proporción de cada categoría en función de la frecuencia total. El histograma es un gráfico de áreas, donde las áreas de las columnas representan la frecuencia de cada categoría y es especialmente útil para variables continuas. Y por último, el polígono de frecuencia es un gráfico de líneas que muestra la distribución de frecuencias de manera suave y continua, recorriendo las marcas de clase de los intervalos de cada categoría.